Hola amigos, bienvenidos. Esto es Noticias Centroamérica. Yo soy Ana Karina Villalba y en los próximos 30 minutos vamos a revisar las informaciones más importantes que han ocurrido durante toda esta semana en nuestra región. Así que por favor, pónganse cómodos. A un año de la primera manifestación masiva en contra de la corrupción en Guatemala, que desembocó en la salida del presidente Pérez Molina, el gobierno propone un diálogo nacional para reformar el sistema de justicia del país. Muchas cosas cambiarán en Guatemala. Ahora es el turno de fortalecer la carrera judicial, fortalecer la celeridad de los procesos y fortalecer la lucha contra la impunidad y la corrupción. Justamente un año fuimos testigos del surgimiento de una nueva conciencia ciudadana que sin ninguna agenda partidaria o sectorial inundó las calles y plazas de todo el país con una única consigna: la justicia. La compra de 50 tanques de guerra por parte del gobierno nicaragüense genera rechazo por parte de sectores opositores. Es un error de este gobierno estar invirtiendo 80 millones de dólares o un peso que sea en armas. Desalentar a los migrantes que buscan atravesar Panamá. Esa es la nueva misión del gobierno de ese país, luego que miles quedarán una vez más atascados en su frontera norte en busca de llegar a Estados Unidos a través de prácticamente toda Centroamérica. Más de 800 jóvenes en El Salvador se capacitan para darle servicio a inmensos aviones de pasajeros. En mi mente nunca pasó jamás estar tocando un avión, y gracias a Aeroman y la oportunidad que ha dado Femilenio estamos recibiendo las capacitaciones que nos permite trabajar, tocar un avión ya en persona. Eso y más hoy en nuestra noticia positiva. Comenzamos esta edición revisando una de las noticias que ha conmocionado a nuestra región en los últimos tiempos. Y es que el 25 de abril se cumplió un año exactamente del inicio de las grandes protestas masivas en contra de la corrupción del gobierno del presidente Otto Pérez Molina en Guatemala. Un año después, justamente, el pueblo guatemalteco piensa que todavía hay materia pendiente en la revisión y el manejo de los fondos públicos. Hace un año la historia política de Guatemala cambió. Movilizaciones masivas de ciudadanos en contra de la corrupción originaron la renuncia y captura del expresidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, luego que se descubriera un contrato fraudulento con una empresa israelita para descontaminar un lago en Guatemala y un negocio donde se le cobraba a empresarios para no pagar impuestos en las aduanas, una red conocida como La Línea. Investigación que implicó 8.000 escuchas telefónicas y 5.000 mensajes de correo revisados que comprometían a Pérez Molina y a Baldetti. El repudio de la población se materializó primero vía redes sociales y luego en protestas convocadas por la sociedad civil. Durante 23 sábados consecutivos, la Plaza Central de la Constitución en Guatemala se convirtió en escenario de protestas que desencadenaron en que por primera vez en la historia de esa nación, un presidente llegara a la cárcel por corrupción. Desde el 25 de abril de 2015, la historia política de Guatemala comenzó a cambiar. Las movilizaciones masivas generaron cambios, aunque expertos en análisis de coyuntura y sondeos de opinión revelan que aún los guatemaltecos consideran que la situación no se ha modificado y piden que se profundice la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y el mandatario Jimmy Morales, quien ha ocupado la silla presidencial desde esta crisis en Guatemala, está proponiendo en este momento un diálogo nacional para resolver la importante coyuntura que ha enfrentado su país. Ponerle fin a la corrupción dentro del sistema judicial guatemalteco será la bandera de trabajo de la administración de Jimmy Morales. Así lo declaró el mandatario durante la presentación del Diálogo Nacional, que coincidió con el cumplimiento del primer año de la manifestación masiva, la cual terminó con la renuncia de Pérez Molina de la presidencia de la República. Hoy estoy seguro que si seguimos bajo esta mística de trabajo, muchas cosas cambiarán en Guatemala. Ahora es el turno de fortalecer la carrera judicial, fortalecer la celeridad de los procesos y fortalecer la lucha contra la impunidad y la corrupción. Ya vendrá el momento de hablar de la solución a los otros grandes temas.
El diálogo nacional para reformar el sistema judicial recibirá el acompañamiento de otras instancias, como la Fiscalía General de la República, así como la CICIG y la comunidad internacional. Que esa corrupción no era sello exclusivo de la administración de ese entonces, sino era el resultado de un largo deterioro de todo el sistema político y de una parte de distintos actores de la sociedad que no solo callaban, sino incluso participaban de manera descarada en el asalto y la prostitución del poder. A raíz de los resultados de las investigaciones que todos conocemos y que se están ventilando en los tribunales de justicia, la sociedad exige cambios y normas transparentes que conduzcan a un país que progrese en sus aspiraciones ciudadanas y que recuperen la confianza del pueblo en sus autoridades y en la clase que los gobierna. Es evidente que para provocar un cambio en la manera de dirigir el país se hace necesario honrar el espíritu inicial de nuestra Constitución política a través de una mayor transparencia y eficiencia del sector justicia. No atender la necesidad de fortalecer la justicia de un país implica generar un retraso significativo en la resolución de casos, situación que a su vez causa que las personas busquen otras formas para resolver sus conflictos, y ello por su parte provoca un daño generalizado, por la incertidumbre creada en relación al resultado y a los tiempos de los procesos pendientes, lo que se manifiesta ya sea como conflictividad social, inversión en bienes de capital o contratación de personal, asuntos que a su vez se traducen, entre otros, en condiciones perjudiciales a la generación de satisfactores de las necesidades e ingresos fiscales perdidos. Se espera que en agosto próximo concluya la redacción de un proyecto de ley para reformar este sector acusado de corrupción por instancias nacionales e internacionales. Iván Velázquez, el líder de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y quien ahora estará encargado también de la secretaría de esta Comisión de Diálogo Nacional, ha hecho algunas reflexiones luego de un año de la salida del presidente Otto Pérez Molina de la presidencia por corrupción. Vamos a ver lo que dijo. Hoy es un día para celebrar. Hoy hace justamente un año fuimos testigos del surgimiento de una nueva conciencia ciudadana que sin ninguna agenda partidaria o sectorial inundó las calles y plazas de todo el país con una única consigna: la justicia. Es significativo que en la misma fecha, un año después, se encuentren reunidas en este espacio las más diversas expresiones sociales convocadas por las autoridades de los tres poderes del Estado de Guatemala, que de manera unánime y decidida resolvieron, escuchando el clamor de la ciudadanía, llamar a un diálogo nacional para impulsar el proceso más participativo de reforma a la justicia que se haya promovido en los últimos años. ¿Qué trato hizo el gobierno de Nicaragua para comprar 50 tanques de guerra? Al regreso de estos compromisos, les informamos. De regreso, amigos, en Es Noticias Centroamérica. Iniciamos en Nicaragua, donde la opinión pública está encendida por la compra de 50 tanques de guerra. Ya están a punto de llegar los primeros 20 vehículos con alto poder bélico. Son 50 los carros de combate rusos tipo T-72B1 que compró Nicaragua en el marco de la cooperación técnico-militar bilateral, una adquisición que supera $80 millones. Manuel Guevara, vocero del ejército nicaragüense, reveló algunos detalles de la negociación. En el marco del Plan de Modernización y Desarrollo del Ejército de Nicaragua, desde hace varios años hemos realizado gestiones para la renovación de equipos que han dado su vida útil. Esto siempre en interés del cumplimiento de las misiones que por la Constitución y la ley de la República están establecidas. La polémica surge porque sectores de oposición rechazan la compra de tanqueros rusos por considerar que son obsoletos y no se ajustan a la topografía de la zona. Yo no sé cuántas veces en la guerra de los 80 ocuparon un tanque, porque el tipo de guerra que hay aquí en el país no te permite tener guerra convencional, entonces, tipo de topografía.
Otros expertos estiman que en vez de armas, el gobierno de Daniel Ortega debería invertir en salud y educación. Nicaragua ya no necesita armas. Los años de guerra y de violencia quedaron enterrados en el pasado. Se peleó contra la dictadura de Somoza, luego hubo una guerra contra el gobierno que presidía el señor Ortega y gracias a Dios se firmaron los acuerdos de Esquipula II. Y Nicaragua perdura la paz, perdura la no violencia y es uno de los países con menos violencia en Centroamérica. Es un error de este gobierno estar invirtiendo 80 millones de dólares o un peso que sea en armas. Creo que aquí los lápices en los colegios, abrir más colegios, abrir fuentes de agua en los barrios donde hoy carecen de agua, invertir en educación, que es la clave para el desarrollo de los países, y no invertir en armas. También Rusia había suministrado 12 sistemas de defensa antiaérea a Nicaragua, además de vehículos blindados en 2012 y 2 helicópteros Mi-17V5 en 2009. En 2013 encargaron 4 lanchas patrulleras rusas y esperan 2 lanchas coheteras. El convenio de cooperación militar entre Nicaragua y Rusia podría fortalecerse, según expertos. Desde Costa Rica, un país sin ejército, se produjeron las primeras reacciones de parte del primer magistrado Luis Guillermo Solís. Yo lo que quiero decir es que a Costa Rica, pues el armamentismo nos preocupa como un fenómeno general. Los pueblos de América Latina son pueblos que necesitan recursos para educación, para salud, para construcción de vivienda, para mejoramiento en la calidad de vida de sus pueblos, para desarrollo humano en un sentido general. Y cualquier recurso que se gaste especialmente en armas, en momentos en que estas no son necesarias, porque no hay hipótesis de conflicto que justifiquen una inversión de ese tamaño y equipamiento de tal sofisticación en la región centroamericana, constituye más que una preocupación y una amenaza, un sentimiento de tristeza, porque son pueblos que necesitan mucho todavía en temas de desarrollo humano y finalmente somos los países vecinos los que al final de cuentas recibimos también las migraciones que vienen y que resultan de estos procesos incompletos de desarrollo. Continuamos en Costa Rica porque el Ministerio de Justicia intenta acciones para desahogar las cárceles superpobladas y también realizar reinserción social. Se trata de 380 presos que van a gozar de un régimen semi-institucional a partir de ahora. El Ministerio de Justicia tiene tiempo hasta el 30 de mayo para reubicar a 380 privados de libertad, recluidos en los centros penitenciarios que registran cifras de hacinamiento por encima del límite considerado crítico. Se tomó la determinación de que se sacara por lo menos a llegar al 120% de sobrepoblación, ni siquiera se está ordenando llegar al 100% porque sabemos la problemática, sabemos lo que esto puede generar incluso en la sociedad costarricense, pero tenemos que esos son costarricenses también. Nuestro debe ser velar porque estas personas descuenten su pena de una forma digna. Encontrar a tantas personas que cumplieran con el perfil no es tarea fácil. Así que para cumplir con la orden del juez, el Ministerio de Justicia tuvo que flexibilizar los requisitos establecidos para seleccionar a los presos que se verán beneficiados. Hasta el momento se trasladaron únicamente a 32 de los 380. El 88% de las personas trasladadas cumplen su pena antes del año 2019. Entonces son personas que estaban muy próximas a cumplir la sanción penal. Solo el 3% de las personas trasladadas descontaban penas superiores a 10 años, porque como hemos dicho se trata de delitos que en la mayoría de los casos son delitos menores. Y no hay nadie que tenga una pena superior a 15 años que haya sido trasladado. Costa Rica casi cuadruplicó su tasa global de presos entre 1992 y el 2015. Pasando de 104 a 100.000 privados de libertad. Esa es la razón del traslado masivo de reclusos a centros de menor contención. Contrario a lo que publican los medios de comunicación, las autoridades defienden que la medida no significa ponerlos en libertad, sino que se trata de una reubicación a lugares donde tienen más libertades, pero continúan cumpliendo sus penas. No es solo un afán de sacar a las personas a la calle, jamás.
Lo que se trata de buscar aquí es ver los medios idóneos para que las personas quienes tengan que cumplir una pena no estén hacinadas. Estos sistemas están pensados más bien para procurar la reinserción de las personas, no necesariamente para resolver el problema de hacinamiento carcelario. La medida continúa siendo polémica, aunque no es nueva. Cuando la actual ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, asumió su cargo, encontró una lista de 20 resoluciones que precisamente buscaban bajar los niveles de sobrepoblación, pero nadie las cumplía. Así que ordenó que se ejecutaran y desde entonces se desató la lluvia de críticas. Nos vamos ahora a El Salvador para revisar el estatus y el balance general que hace la nueva Fuerza Especializada de la Policía Nacional que lucha contra las pandillas y las maras. Con menos de una semana de haber entrado a funcionamiento, la Fuerza Especializada de Reacción de El Salvador ya capturó a 23 pandilleros en las zonas rurales del país. Otros 2 murieron en un enfrentamiento a tiros con la policía. Ha incautado un fusil checo, una escopeta 12 milímetros, un revólver 38, 11 teléfonos celulares, 51 porciones de marihuana. Ha capturado a un total de 23 pandilleros y en el cantón Los Llanitos de Lo Vasco se tuvo un intercambio de disparos donde 2 sujetos perdieron la vida, dentro de los cuales también teníamos a un cabecilla. La Fuerza Especializada de Reacción de El Salvador se basa en operativos contra actos de terrorismo, el tráfico de drogas y la desarticulación de estructuras criminales. Howard Cotto, director de la Policía Nacional, giró instrucciones para que la fuerza brinde un informe semanalmente de los operativos realizados por esta organización, que tiene el objetivo principal de llevar la tranquilidad a la población salvadoreña. Por otra parte, el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, entregó a la Asamblea Legislativa de esa nación centroamericana la propuesta para el financiamiento de las medidas extraordinarias, la cual consiste en la aprobación de 152 millones de dólares para la ejecución de medidas contra la inseguridad. Creemos que es un presupuesto que nos va a permitir financiar las actividades dentro de nuestra Policía Nacional Civil, financiar las actividades dentro de las competencias de nuestras Fuerzas Armadas y también dotar al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia y al sistema penitenciario de los recursos que se requieren para tener éxito en lo que nos hemos planteado. Y aquí va integrado también una medida que está relacionada con todo esto. Nuestra policía y nuestras Fuerzas Armadas son las que están en la primera trinchera. El vicemandatario dijo además que ya se identificaron un conjunto de terrenos para iniciar en pocas semanas la construcción de los primeros centros temporales de detención a través del programa Yo Cambio, el cual tendrá la capacidad de sacar del sistema tradicional hasta 10.000 presos que estarían dentro de un régimen de baja peligrosidad. Según el número 2 salvadoreño, estas personas no significarían un riesgo para la sociedad. Sin embargo, varios sectores cuestionan esta medida. En El Salvador no solamente se lucha en este momento contra el AMPA organizada, varios alcaldes en ejercicio y exalcaldes fueron detenidos por hechos de corrupción. Vamos a ver de inmediato reportes de un representante de la Fiscalía de ese país. El alcalde Edwin Enrique Parada Quesada, que es el alcalde anterior, concierta con una serie de empresarios el realizar una serie de proyectos en la Alcaldía del Congo, en la cual él los iba a realizar con su propia maquinaria, su propia personal, y los empresarios únicamente le iban a prestar el nombre de sus empresas, así como firmar toda la documentación necesaria para dar la apariencia de legalidad. En cuanto a los concejales que se están procesando, ellos firmaron una serie de actas en el año 2013 relacionadas a las actas que eran del año 2012. En las cuales se encontraban inmersos una serie de acuerdos falsos relacionados a adjudicaciones de carpetas técnicas, supervisión y ejecución de estos proyectos. ¿De cuánto dinero estamos hablando que pudieron haber? El total de los proyectos asciende a $360.000 aproximadamente. ¿Y ellos se pudieron haber quedado con cuánto dinero? El alcalde recibía el 90% de la ejecución de los proyectos, dándole un 10% a los empresarios que participaban con él en estas negociaciones ilícitas. Segunda pausa en Es Noticias Centroamérica. Enseguida estamos de vuelta con más información. Por favor, quédense con nosotros. Estamos de vuelta
vuelta y en esta última parte abordamos el nuevo fenómeno de diáspora que está afectando a Centroamérica. Panamá ha establecido un nuevo plan de acción. Su estrategia a partir de ese momento es desalentar a la ola de migrantes que intenta llegar a Estados Unidos, recorriendo toda Centroamérica. Sin dar detalles sobre qué tipo de acciones emprendería el gobierno panameño, la vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint-Malo, anunció que el Ejecutivo tomará medidas para desalentar las oleadas de cubanos y africanos que llegan al país. La reacción de Saint-Malo surge en momentos en los cuales miles de migrantes permanecen varados en Panamá, después que Costa Rica y Nicaragua cerraran el paso por su frontera, con temor a que sus vecinos del norte apliquen medidas similares y puedan enfrentar una crisis migratoria como la que enfrentó Costa Rica a inicios de año. Aquí no tenemos ningún tipo de condición humana. Dicen muchos funcionarios que nos están prestando una ayuda. Agradecemos que por lo menos nos dan un techo, pero condiciones humanas no nos están prestando ninguna. Al contrario, nos sentimos también con la misma represión que teníamos en Cuba. Desde hace unos años, los migrantes cubanos han salido desde la isla hacia Ecuador, desde donde emprenden un viaje maratónico hacia Estados Unidos, su destino final, país que los arropa con su legislación de pies mojados, pies secos, con la que los regula en la nación norteamericana, con la única condición de que no expongan sus vidas en pangas que salen desde la isla y llegan a Miami. Por el contrario, los hace recorrer medio continente. Esta medida tiene preocupadas a las naciones americanas, principalmente al sector de tierra comprendido entre Ecuador y México, zona que recorren los migrantes cubanos. Todo por llegar a los Estados Unidos. ¿Qué queremos? Que Costa Rica abra su frontera y que Nicaragua nos deje continuar igual. A los cubanos se han unido ahora los africanos, especialmente congoleños, que llegan al continente por Brasil, para tratar también de llegar a Estados Unidos. Algunos se quedan en su recorrido. Costa Rica anunció días atrás que deportará a cualquier persona que ingrese irregularmente a su territorio, como parte de las medidas para contener la ola migratoria que topó con cerca la frontera entre Costa Rica y Panamá. Y el gobierno de Costa Rica ha establecido varios puntos de atención y también de detención para los cientos de migrantes que han logrado pasar la frontera sur de su país. Un grupo de 500 migrantes africanos varados en el lado costarricense de la frontera de Paso Canoas se niega a ir voluntariamente a los llamados centros de atención y detención habilitados por el gobierno de Costa Rica. Solo 4 familias y una embarazada aceptaron ser llevados al centro que se habilitó en la zona sur del país, cerca de la frontera con Panamá. El gobierno de Costa Rica es claro, si no van voluntariamente, los trasladarán por la fuerza. Total claridad que no vamos a tolerar que estén allí mucho tiempo más, que este impasse que tenemos en este momento es para mantener un espacio de negociación y de salida voluntaria, pero que esta ventana no va a durar mucho tiempo más y que en el momento en que la fuerza pública les solicite salir del lugar y que ellos no acaten la instrucción, dejan de ser inmigrantes irregulares a ser personas en conflicto con la ley. Hasta el momento, el gobierno de Costa Rica ha recibido, según la Dirección de Migración y Extranjería, 200 solicitudes de refugio. Sin embargo, todas fueron rechazadas. Los migrantes africanos, al igual que los cubanos, aspiran llegar a Estados Unidos. La mayoría de ellos son indocumentados procedentes de la República del Congo y duermen por el momento en la calle rodeados por una cinta amarilla que los encierra y también por la valla humana de policías costarricenses que impiden cualquier movimiento. Y nuestra noticia positiva en Es Noticias Centroamérica se la dedicamos hoy a El Salvador, donde 800 jóvenes se están formando en el sector aeronáutico, especialmente en el trabajo de aviones de pasajeros. Vamos a ver de inmediato los detalles de este reporte. Más de 800 jóvenes serán especializados en mecánica aeronáutica en estos hangares para grandes naves aéreas de la empresa Aeroman, gracias al programa de Estados Unidos y El Salvador, Fomilenio 2. Nunca me imaginé yo que iba a haber una oportunidad de trabajo así como la que hay hoy en día. Yo estudié para ser mecánico automotriz y en mi mente nunca pasó jamás estar tocando un avión, y gracias a Aeroman y la oportunidad que ha dado Fomilenio estamos recibiendo las capacitaciones que nos permite trabajar, tocar un avión ya en persona. La inversión proveniente del Fondo de Apuesta por Inversiones API
es de casi 3,5 millones de dólares. Aeromán cuenta con 5 hangares y aplicó para el Fomilenio 2 para poder ampliar operaciones con miras a convertirse en el mayor centro de mantenimiento de aeronáutica de Latinoamérica. Quiero decirles que Aeromán es una empresa que cree en el país, que cree en el desarrollo tecnológico, que cree que podemos llegar a ser grandes, que cree que se pueden resolver los problemas de este país, y Aeromán va a contar con el apoyo de sus accionistas, de sus ejecutivos, de su talento, de hoy en adelante como siempre lo ha hecho. Muchísimas gracias. La Corporación Retos del Milenio en su segunda fase en El Salvador está compuesta en un 75% de fondos provenientes de los contribuyentes de los Estados Unidos y una contrapartida del 25% de El Salvador. En nombre del gobierno de Estados Unidos, quiero agradecer a todos los involucrados en hacer posible un logro más de la implementación del convenio de inversión entre Estados Unidos y El Salvador, enfocado en incentivar y mejorar las condiciones del país para atraer más inversiones. Fomilenio 2 está programado para que se inviertan 277 millones de dólares durante un periodo de 5 años. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. Y así, amigos, despedimos esta edición semanal de Es Noticias Centroamérica. Muchísimas gracias, como siempre, por su preferencia. Una servidora, Ana Karina Villalba. Cuídense mucho y que Dios nos bendiga.